Ucrania golpea y Rusia recibe. Ataque masivo en pleno territorio ruso. Casi 300 drones interceptados en una sola noche. Pero los números oficiales no cuentan toda la historia. Mientras Moscú habla de derribos, en el terreno se está dibujando un patrón mucho más inquietante. Las autoridades rusas han anunciado el derribo de alrededor de 290 drones ucranianos en distintas regiones del país, en lo que describen como una de las mayores oleadas recientes de ataques de este tipo. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa aérea habrían interceptado 286 drones en múltiples regiones del oeste, sur y centro del país, además de sobre el Mar Negro, el Mar de Azov y la península de Crimea. En paralelo, Ucrania reconoce el lanzamiento de sus propios drones, aunque con cifras distintas. Hablan de 139 aparatos rusos lanzados contra su territorio, de los cuales aseguran haber derribado 111. El resultado es claro: la guerra de drones no solo continúa, sino que se está intensificando tras el colapso del alto al fuego parcial de los últimos días. Lo que estamos viendo ya no es solo un intercambio puntual, es una campaña sostenida de gasto aéreo. Rusia presenta estos datos como una demostración de eficacia defensiva. Cientos de drones interceptados en múltiples regiones, lo que sugiere una red de defensa antiaérea activa y en constante operación. Pero el detalle clave está en lo que no se enfatiza en esos comunicados, en lo que no se cuenta. Porque mientras Moscú destaca que los drones derribados, la dinámica real del conflicto apunta a otra dirección. Ucrania está saturando el espacio aéreo ruso con ataques distribuidos. Hablamos de ataques masivos de bajo coste y altamente difíciles de neutralizar al 100%. Y aquí entra el elemento estratégico. No se trata solo de derribar o ser derribado, se trata de donde impactan los que no son interceptados. En este tipo de guerra incluso una pequeña tasa de penetración puede ser suficiente precisamente para generar daños desproporcionados. Refinerías, depósitos de combustible, infraestructuras logísticas, instalaciones industriales vinculadas a producción militar o almacenamiento de drones. Ese es el tipo de objetivos que, según múltiples patrones de ataques recientes, Ucrania estaría priorizando y asestando a los invasores. Y eso es lo que no aparece en el centro de los comunicados oficiales rusos sobre derribos masivos. El mensaje que se transmite públicamente es defensa y control, pero la realidad operativa en este tipo de conflictos es mucho más compleja. Cada oleada de drones obliga a Rusia a activar sistemas aéreos en múltiples regiones, simultáneamente desde Belgorod hasta Krasnodar, pasando por áreas profundas del territorio ruso. Esto implica dispersión de recursos, consumo constante de interceptores y una presión continua sobre la red de defensa aérea. Y hay otro factor clave: la profundidad geográfica de estos ataques. No hablamos solo de zonas fronterizas, se mencionan regiones como Yaroslav, Tambov o Ryazán, lo que indica que el alcance de estas operaciones ya no es periférico, sino interior. En paralelo, Ucrania también sufre ataques diarios con drones rusos, pero el ritmo y la escalada del intercambio sugieren una escalada progresiva donde ambos bandos están empujando la capacidad industrial y militar al límite. Y aquí es donde el panorama cambia de forma más significativa, porque cuando un país anuncia el derribo de cerca de 300 drones en una sola jornada, eso no solo refleja una defensa efectiva, también refleja volumen de ataque sostenido. No es un incidente aislado, es una campaña. Y en este tipo de guerra el volumen tiene una función estratégica: forzar saturación, incluso si la mayoría de los drones son interceptados. El simple hecho de obligar a desplegar defensas en múltiples regiones a la vez ya genera un efecto operativo real. Al mismo tiempo, los ataques que sí logran pasar, aunque no siempre se detallen de forma inmediata en los comunicados oficiales por parte del Kremlin, son los que pueden estar afectando infraestructura crítica de forma acumulativa. Esto crea una dinámica asimétrica: alta visibilidad de los derribos, menor visibilidad del daño efectivo. Y ese desequilibrio informativo es clave para entender cómo se está construyendo esta fase del conflicto. Ahora mismo el escenario es claro: una guerra de drones en expansión, con ataques masivos, defensa aérea bajo presión constante y una escalada que no muestra signos de estabilización tras el fin del alto al fuego temporal.
Rusia insiste desesperadamente en su capacidad de interceptación a gran escala. Ucrania mantiene una campaña de presión con drones de largo alcance y objetivos estratégicos dispersos. Y entre ambos relatos la situación real se mueve en un espacio mucho más difuso, donde la información parcial define la percepción del conflicto. La tendencia, sin embargo, es evidente. Cada semana aumenta la intensidad, aumenta el número de aparatos implicados y aumenta también la profundidad de los ataques. Está claro que el cazador está siendo cazado. Y la pregunta que queda abierta es directa. ¿Estamos entrando en una fase donde la guerra de drones se convierte en el eje central del conflicto entre Rusia y Ucrania? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.